Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 4 de diciembre de 2019 y estás escuchando el podcast número 14 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy vamos a hablar de cobrar por trabajar. Vamos a hablar de cómo una persona puede empezar a trabajar cobrando o sin cobrar, qué excepciones hay, cómo esto se puede convertir en un fraude, en prestaciones por desempleo, de cuándo hay que escribir la tesis, de todo esto vamos a hablar hoy. Además, tendremos como siempre una entrevista a Pedro Pablo Moreno, que es profesor de enseñanza secundaria en el Instituto Felipe de Borbón de Ceutí, en Murcia. Y un poco más tarde os voy a hablar de una nueva noticia, de un programa que hemos creado nuevo de transformación profesional para científicos y para investigadores, que va a ser plenamente online. ¡Empezamos! Bueno, hoy nos toca hablar de dinero, de cobrar por trabajar. Normalmente, pues cuando pensamos en trabajar, asociamos esta actividad a tener un salario, ¿no? A cobrar dinero. ¿Qué pasa? Que realmente en algunas ocasiones, podemos empezar a trabajar sin que esto exista, ¿no? Hay diferentes excepciones, ¿no? La primera sería la más tradicional, que es, estoy aprendiendo un oficio. Esto ha pasado toda la vida y sigue en muchos campos sucediendo, ¿no? A nivel reglado, a nivel de formación, está muy asociado a las prácticas de empresas, ¿no? Esto también a veces viene de la mano de la universidad, a veces no, pero en cualquier caso, cobrando o sin cobrar, existen las prácticas en empresas en muchos ámbitos. Eso sería una especie de excepción, ¿no? Hay otro camino, otra posible excepción a no cobrar mientras estás trabajando, que sería el intentar descubrir tu propio camino, ¿no? Mediante la acción, la actividad no profesionalizada de algo, pues descubres, entre otras cosas, si te gusta o si no te gusta, ¿no? Eso, de hecho, es lo que me pasó a mí con la radio, ¿no? Cuando empecé a trabajar en la radio era por hobby, pero me sirvió para empezar a definir si me gustaba, si no me gustaba y encontrar mi propio camino profesional. Y igualmente me pasó cuando estaba en la Universidad de Rockefeller, ¿no? Cuando colaboraba con Natural Selections, que era la revista de los postdocs de allí. En fin, evidentemente no cobraba, pero era un trabajo, era un curro bastante impresionante a veces de horas, ¿no? Y desde luego me sirvió muchísimo para entender a dónde me quería dirigir. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Bueno, pues claro, que hay una delgada línea, ¿no? entre aprender y que alguien se aproveche de la situación. Y algunos se aprovechan, está claro, ¿no? En muchos casos, pues estas personas que se aprovechan están en su derecho porque el sistema lo permite, ¿no? Todas estas prácticas en empresas a veces tienen más lógica, a veces no, el hecho de que tú no cobres. Pero si te pones a pensar, si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa pequeñita, de una pyme, si te pones a pensar en cómo trabaja la cabeza de un gerente de ese tipo de empresas, claro, estas personas tampoco tienen tanto dinero para empezar a confiar en personas que no han trabajado antes para ellos, ¿no? Entonces, puede ser una buena oportunidad para ambos lados, ¿no? Para que esa persona, que es un responsable de una empresa, empiece a trabajar con alguien y, en el futuro posiblemente confíe en esa persona para meterlo en plantilla. Y también es una buena oportunidad para esa persona que está entrando en ese nuevo mundo para empezar a aprender esas labores, ¿no? Ese oficio. Y a veces se formaliza a través de programas nacionales o regionales, como pueden ser el programa de Torres Quevedo o los doctorados industriales, ¿no? En fin, todo esto a veces está incluso muy reglado. Pero existe otra posibilidad, y es simplemente que ocurran fraudes de ley. Y esto está pasando en muchas universidades y centros de investigación, en OPIs. De hecho, la pregunta general, ¿hay que cobrar por hacer la tesis? Y esto, no tenemos tiempo para desarrollar esto, que es un tema muy, muy largo y un debate muy, muy complejo. Pero hay mucha casuística, ¿no? Cada persona comienza a hacer la tesis doctoral por una razón muy diversa. La más normal, la que en mi caso ocurrió, fue que quería aprender a ser investigador, ¿no? Me gustaba la ciencia y la investigación y yo quería aprender a investigar. Otra gente, ¿no? Pues otra gente simplemente empiezan a trabajar con un contrato predoctoral, con una beca, porque es un trabajo y pagan durante 3-4 años. Oye, pues mira, es una razón, un motivo bastante suficiente.
Otras personas no ven el tema salarial por ningún lado y simplemente quieren un doctorado porque les va a dar prestigio profesional, ¿no? En muchos campos no se busca que cobrar, ¿no? Y muchas veces no se puede hacer full time, es a tiempo parcial, pero sabes que te va a servir para tu propio beneficio a nivel de prestigio. Y en otros casos, pues cuando le preguntas a la gente, oye, ¿tú por qué has empezado el doctorado? Te dicen, pues no tengo ni idea. Esto evidentemente no es lo más ideal, pero oye, que también está ocurriendo, bueno, y ya está, y es igualmente aceptable, ¿no? Estás haciendo la tesis, ya está. Uno de los problemas que veo con frecuencia a la hora de hablar de dinero, de cobrar y de tesis doctoral es cuándo empieza y cuándo termina todo esto, ¿no? Normalmente no van en paralelo, ¿no?, los programas de becas con la actividad concreta en un laboratorio o en un departamento, y eso tiene un problema tanto al principio como al final de la tesis. Al final de la tesis, de hecho, hay una cosa que me preocupa particularmente, y es cuando consigo el título de doctor, es decir, cuando leo la tesis y cuando termino mi contrato. El otro día puse en LinkedIn un comentario, ¿no?, porque realmente no me gusta cuando contactan conmigo y me comentan esta situación que es bastante común, ¿no? Por desgracia, y es que, bueno, hay personas o investigadores predoctorales que terminan su cuarto año de beca y todavía no han escrito la tesis. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues esperan esos meses siguientes, ese año siguiente, están cubiertos a nivel económico porque reciben una subvención, o sea, reciben una prestación de desempleo, el paro, y mientras tanto se dedican a escribir la tesis doctoral con todos los experimentos o todo el análisis ya hecho previamente. Claro, cuando yo me quejo de este tipo de situaciones, lo hago básicamente para hablar del tema, ¿no? Porque creo que es una cosa de la que hay que hablar, porque hay que cambiarla. Está mal, ¿no? Y la contestación de muchas personas es, bueno, pues es que la cosa está muy mala, ¿no? O directamente la culpa es de mi jefe o de no sé quién, como que yo no puedo hacer nada, ¿no? Otros, bueno, sí que hay tantos problemas que si este fuera el único, no... Pero claro, al final la conclusión de todo esto es, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada a nivel individual, no voy a hacer nada a nivel corporativo o a nivel de comunidad investigadora. A nivel colectivo, desde luego, parece que lo damos por bueno, ¿no? O sea, no hacemos nada y ya está. Como hay tantos problemas, como además normalmente no conocemos quién nos puede ayudar, ¿no?, para cambiar esto para mejor, pues bueno, pues pensamos que no se pueden cambiar las cosas y ala, y ahí queda. Pero hay una cosa clara, si esa beca que un investigador tiene está escrita al EPIF, es fraude de ley hacer esto, o sea, no se puede. No puedes terminar la tesis, o sea, el contrato de tesis doctoral sin haber escrito la tesis doctoral. Y lo preocupante es que hay jefes de grupo que no lo saben, o incluso que obligan a hacer experimentos, ¿no?, hasta el final del contrato, ¿no? Yo, desde luego, no he conocido ninguno, pero sí sé que estas cosas pasan, ¿no? Están pasando y siguen pasando. Y pasan porque los investigadores principales muchas veces no lo saben, o sea, no son conscientes de qué es esto del EPIF, ¿no?, que cosas que han aparecido, que han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y es importante informarles, es importante que a nivel institucional se les comunique a los investigadores cómo están cambiando a nivel contractual, a nivel legal, esos contratos, esas becas de los investigadores predoctorales o incluso a veces postdoctorales. Porque si esto sigue pasando, le estamos haciendo un daño enorme a la ciencia, a la universidad, a los organismos públicos de investigación, porque no va a cambiar para mejor. Y afortunadamente sí que tengo que decir que hay profesionales que están cambiando las cosas desde dentro de sus instituciones, ¿no? Algo que cada vez veo más es el trabajo activo por parte de los recursos humanos dentro de muchas instituciones investigadoras. De hecho, existen cosas que antes no existían, como los sellos de calidad en la gestión de recursos humanos para investigadores. Esta línea de actuación me parece fantástica, porque es una de las pocas maneras que tenemos de demostrarle a una universidad, demostrarle a una institución que lo están haciendo bien, o sea, que están cuidando de sus trabajadores, algo que parece bastante sencillo en una empresa privada, ¿no?, porque suele tener un área de recursos humanos. A veces eso se queda un poco así en tierra de nadie en algunas universidades o centros de investigación. Pero bueno, en cualquier caso, cuando critico esto, no lo hago para criticar, lo hago para denunciar, ¿no?, y dar voz a tanta gente que le está pasando y a lo mejor pues no tienen un podcast o no tienen un blog y no pueden discutirlo con otras personas. Sigo pensando que para resolver un problema hay que reconocer primero que es un problema, que de lo que estamos hablando es una cosa que hay que cambiar. En fin,
Todo esto, ya digo, es a nivel colectivo, hay mucho que trabajar, pero que ya empieza a haber pasos en dirección de mejorar este asunto. Ahora, lo que más me preocupa no es a nivel colectivo, es a nivel individual. O sea, las personas que deciden hacer esto, y evidentemente muchas veces tienen que hacerlo, o se ven forzadas a hacerlo, pero bueno, están decidiendo que después de su contrato predoctoral son capaces de estar X tiempo, X meses, cobrando el paro, cobrando la prestación por desempleo, mientras están trabajando en lo que estaban haciendo antes, ¿no? Y es una pena porque están perdiendo, se están quitando de en medio ese regalo que es la prestación por desempleo, ¿no? Que se creó para eso, para ese momento de transición, es un regalo, o sea, ha habido mucho sufrimiento detrás, ¿no? De muchas personas, muchas luchas para conseguir ese tipo de derechos que a lo mejor ahora no los vemos como tales, no los percibimos como un derecho. Imagino que muchos de vosotros conoceréis a asociaciones, ¿no? Como el caso de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, que han estado, bueno, peleando esto durante muchos años en beneficio de todos los investigadores, ¿no? La FJI concretamente se creó en el año 2000. Por aquel entonces yo no había empezado ni siquiera la tesis y evidentemente las becas no cotizaban. En muy pocos años se consiguió revertir esto y aunque sigue en continua evolución, bueno, ya parece casi normal que una beca predoctoral cotice a la Seguridad Social, ¿no? No fue así siempre. Y esto ha sido gracias al trabajo colectivo de un montón de investigadores que han luchado para percibir esto como un derecho, ¿no? Después está la casuística de, yo qué sé, la gente que se va al extranjero, que hacen la tesis o un postdoc y no tienen convenio con ese país, ¿no? Y al final acaban estando trabajando muchos años sin cotizar, o que por lo que sea ese tipo de beca no esté adscrita al EPIF, ¿no? Bueno, que por cierto el EPIF, para los que no lo sepáis, es bastante reciente, es el Estatuto de Personal Investigador en Formación, que se hizo en 2019 aquí en España. En fin, casuísticas hay muchas, en algunos casos no se puede cotizar, pero en otros sí. La pena de no aprovechar ese tiempo de transición que te da el tener paro es que no puedes utilizar tu tiempo para hacer una transición profesional a donde tú veas conveniente de manera adecuada. Porque en ese tiempo de transición, pues a veces necesitaremos dinero para formación, porque nos hemos dado cuenta de que queremos encaminarnos a algo que necesita una formación reglada, un máster o lo que sea, o necesitamos tiempo para viajar, para conocernos mejor, para resetear directamente o para estar con la familia. Todo eso es un momento de transición que es un derecho y si no lo utilizamos estamos renunciando a ese derecho. Y entiendo que haya muchas personas que decidan hacerlo así. Lo entiendo porque hay veces que, bueno, a veces lo haces porque sí, sin pensarlo mucho, otras veces porque tienes a lo mejor presiones, ¿no? A nivel laboral o tu mundillo casi que te obliga a hacerlo, ¿no? O porque directamente no te ves capaz de afrontar la situación y decir, basta, esto hay que cambiar. Pero bueno, somos ya mayorcitos, es decir, no podemos seguir echándole la culpa a los demás. Podemos hacerlo, pero lo que queda claro es que si tú no piensas en tu futuro, no esperes que vengan a solucionártelo. Y lo que me queda muy claro es que actuar contra tus valores al final puede ser mucho más perjudicial para tu salud y para tu felicidad que publicar un artículo más o tener ese papelillo tan mono que dice que eres PhD. Mucho que cambiar, tanto dentro de esas cabezas predoctorales y postdoctorales como fuera, ¿no? en las propias instituciones y en la propia ciencia. Pero en cualquier caso, recuerda, si tú no piensas en tu futuro, no esperes a que venga alguien a solucionártelo. Bueno, y como os comentaba, la noticia de hoy, la noticia es que tenemos un nuevo programa de transformación profesional para científicos e investigadores. Os cuento un poco la historia de esto. Antiguamente, aparte de lo que hago en la labor de dar talleres, dar seminarios, etcétera, hacía consultorías personalizadas de personas concretas que me decían, oye Manolo, necesito apoyo en esto, vamos a hablar. ¿Qué pasa? Que lo que me pasaba era que estas personas, como eran sesiones puntuales, muchas veces me decían, mira, Manolo, me ha servido mucho, muchas gracias, esto ha estado todo muy guay, pero sí que es verdad que pasan 2 o 3 días, pasa una semana, vuelvo a mi rutinilla del laboratorio, de trabajo, de mis quehaceres diarios y afloja un poco la cosa y paso de un subidón muy grande a volver otra vez a la rutina y no ser capaz de tener esa estrategia y tener esa fuerza que hace falta a veces para hacer una transformación profesional. Entonces eso para mí en el fondo era súper frustrante, porque yo lo que quiero es que a la gente le vaya bien y bueno, me gustaba que salían contentos, pero no me gustaba que al final no lo aprovechaban al 100%. Conclusión,
ya no hago más consultorías, ya no hay sesiones de consultorías con carreras científicas alternativas, pero lo que sí hemos creado es un nuevo programa 100% online, premium, de transformación profesional para científicos y para investigadores. Entonces, si tú ves que puede ser algo interesante para ti, si tienes las ideas bastante claras y quieres empezar a transformarte a nivel profesional, ya sea a nivel de pasar del mundo académico al mundo empresarial, si tienes esa idea de negocio y no sabes cómo implementarla, si estás trabajando para una empresa en la que no estás contento y no sabes bien cómo aumentar tu empleabilidad, mándame un email, ¿vale? A info@carrerascientificasalternativas.com y ya te cuento un poquito más de qué va esto del programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. Y como siempre, sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram, en Instagram, tenemos un nuevo canal de Instagram, y en YouTube simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues este podcast y ya nos sigues en redes y te gusta todo esto que hacemos, no te olvides de calificarnos si puedes, con estrellitas o con likes, o mandarnos comentarios, que nos es de mucha ayuda. También os invito a visitar, como siempre, la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast, con las entrevistas, ¿no? Muchos artículos y también webs de utilidad en orientación laboral de carreras para científicos y para investigadores. Y si lo que te interesa es recibir información sobre seminarios, talleres futuros, o simplemente quieres hacernos algún comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. ¿Quieres ahora escuchar un ejemplo de transición profesional desde el mundo académico? Pues hoy tenemos al doctor Pedro Pablo Moreno. Pedro Pablo hizo una transición del mundo académico, hizo su tesis doctoral en Murcia y finalmente se convirtió en lo que él quería, que era profesor de enseñanza secundaria. En este caso, actualmente trabaja en el Instituto Felipe de Borbón, en Ceutí, en Murcia. Y en esta entrevista nos cuenta cuál fue esa transición, qué es lo que le hizo cambiar un poco su meta laboral en principio y cómo ha llegado a trabajar en algo que le hace absolutamente feliz. Ahí vamos. Pedro Pablo, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas tardes. Oye, ¿nos puedes contar cuál fue tu primer contacto con la ciencia o cómo surgió tu interés por el mundo de la investigación? La vocación de biólogo ya la he tenido desde muy pequeño, desde Félix Rodríguez de la Fuente. Yo soy de la generación de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí. Yo entré a la Facultad de Biología queriendo hacer genética, microbiología, pero descubrí el grupo de trabajo de botánica y terminé trabajando en botánica en la universidad. En el año 79 empecé la carrera. Y empecé en botánica en el 81. ¿Y tuviste claro que querías después hacer una tesis desde el principio? Sí, desde el principio. Tenía muy claro que quería investigar, que quería trabajar en el campo y en el laboratorio, las dos cosas. Y cuéntanos, ¿qué tipo de tesis hiciste? ¿De qué trataba? Yo hice una tesis, el título era Estudio de la familia Lichinaceae en el sureste de España y norte de África, y de alguna manera intentábamos comparar la flora de líquenes entre el borde norte del Sáhara y el sur de la península ibérica. Ya empezábamos a comparar especies para ver si había unas condiciones parecidas. Todavía no se estilaba lo del cambio climático, pero ya empezábamos a buscar similitudes entre las dos cosas. Tú estuviste haciendo la tesis en la Universidad de Murcia, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué echas de menos de aquella época de tesis? El equipo, sobre todo el equipo de gente muy joven, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer cosas, el tiempo de campo, la disponibilidad de tiempo para salir al campo a trabajar, el laboratorio, todo eso, evidentemente. ¿Y qué hizo que comenzaras a plantearte la posibilidad de seguir tu carrera profesional fuera del ámbito académico? Cuando yo acabé la carrera, a mí me dieron una beca de formación de personal investigador que me obligaba a la vez a trabajar en el laboratorio, pero obligatoriamente tenía que dar clases, tenía que empezar a dar prácticas a grupos de alumnos de la especialidad de botánica. Me fui dando cuenta de que igual que me gustaba la investigación y el laboratorio, me gustaba la docencia. Y bueno, pues empecé a pensar en otras posibilidades.
Pedro Pablo, y de aquella época de tesis, si echas la vista atrás y piensas en tus compañeros de tesis, ¿qué han hecho todos esos investigadores? Pues, por ejemplo, tienes profesores ahora en la Universidad Miguel Hernández, pero la mayor parte del grupo terminó todo fuera. Terminaron en la docencia, en la empresa privada. Ajá. Pues si éramos 10, 12 personas, yo creo que han terminado realmente en el ámbito académico 3, 4. No recuerdo exactamente, pero 3, 4. Oye, ¿tuviste esa sensación de que estabas renunciando a algo al dejar tu futuro profesional académico? Sí, porque durante los 4 años que estuve como becario y que estaba en la investigación, yo pensaba que mi camino iba a ir por ahí. Sí. O sea, empezó a gustarme la docencia, empecé a ver otras posibilidades, pero no llegué a plantearme nunca, a lo largo de los 4 años de tesis, no llegué a plantearme que iba a hacer otra cosa. Fue al acabar la tesis y ver que realmente no había salida, no había posibilidades, era un camino que había recorrido pero que no parecía tener final. Me ofrecían proyectos de investigación, me ofrecían quedarme una temporada, pero no había nada seguro. Entonces empecé a plantearme otras cosas. ¿Y cómo se tomó tu jefe el que dejaras la vida académica? La verdad es que lo he visto después, lo hemos hablado alguna vez, pero supongo que murió de muerte natural. En el fondo no había otra posibilidad. Oye, en esos momentos de transición, que no son sencillos, ¿dónde buscaste consejo o ayuda? ¿O hubo alguna institución o alguna persona que te orientara o que te informara sobre posibilidades fuera de la academia? No, estamos hablando del año 89. Yo leí la tesis en el 89 y en el año 90 no había ningún organismo, ningún grupo, no había nada donde acudir. Tenías un abanico de posibilidades y yo ya te digo, me había interesado por la docencia, me gustó mucho trabajar en contacto directo con los alumnos y pensé que iba a probar las oposiciones. Entonces directamente me planteé en primer lugar lo de la docencia. ¿Y hubo suerte? Hubo mucho trabajo. Bien dicho. Trabajo. Y sí, suerte también, sí. Tuve mucha suerte porque la oposición además me salió un tema de botánica. Tuve que defender un tema de botánica, con lo cual, pues, evidentemente mejor que mejor. Bueno. Oye, ¿qué fue lo que encontraste más difícil al llegar a la docencia en un instituto, viniendo de un ambiente más académico o habiendo hecho investigación? Difícil, todo. Acostumbrarte de pronto a un ritmo de trabajo diferente, a unos mecanismos, a unas pautas diferentes, amoldarte al ritmo del instituto. En la investigación yo, aparte de las escasas horas de clase que tenía, yo dirigía mi horario. Si quería ir a trabajar antes o ir a trabajar después, tenía plena posibilidad. Si quería ir al campo a hacer una campaña de muestreo, elegía fechas, elegía días, mientras que aquí tienes que seguir el ritmo que te marca el instituto. Y esa disponibilidad me costó trabajo al principio. Y tú actualmente eres catedrático de enseñanza secundaria en el Felipe de Borbón, en Ceutí. Sí. Háblanos de tu día a día. ¿Qué es lo que haces en el día a día? ¿Qué enseñas? Bueno, yo este curso, porque otra de las cosas interesantes de un instituto es que cada año es diferente. Yo este año estoy, aparte de intentando sobrevivir a la LOMCE, que ya es importante, yo este año soy profesor de Biología y Geología en primero de bachillerato. El primero de bachillerato empezó el año pasado con la LOMCE, con lo cual ahora hay que ponerlo al día, empezar a probar temarios, a ver hasta dónde podemos llegar, qué es imposible, qué no. Soy profesor de Ciencias de la Tierra en un segundo de bachillerato. Esa es una asignatura que va a sufrir mucho con la LOMCE, la han sacado de la selectividad y la han puesto como asignatura de cola. Es una optativa de cola y va a ser complicado que siga. Y luego estoy dando clases en cuarto de la ESO de biología, que esa es una asignatura que se está desarrollando este año porque es el primer año que la LOMCE implanta cuarto de la ESO. Mi día a día es intentar encontrar formas de explicarle a los alumnos lo que vosotros investigáis. Oye, ¿cómo se aprende a enseñar? Vamos a ver. Eso es quizá lo más complicado de todo. Tienes unos modelos que traes del instituto. Hay profesores que te gustan, profesores que no te gustan,
Y cuando llegas al instituto, lo primero que haces es un poco mecánicamente intentar repetir aquellas pautas que tuvieron éxito contigo. Enseguida te das cuenta de que eso no funciona con todos los alumnos, ni funciona con todas las asignaturas. A partir de ahí, quizás mi experiencia como investigador me vino muy bien, porque existe una tendencia en los centros de secundario a repetir mecánicamente lo que dice un libro, lo que dice un programa, y quizás yo desde el principio lo que he intentado es hacer algo completamente distinto, analizar la situación del aula, qué está pasando enfrente de mí, qué tienen mis alumnos, y buscar formas diferentes de acercarme a ellos. Quizá la investigación sí me sirvió mucho para eso. Y a la hora de enseñar, ¿dónde puedes encontrar modelos a seguir? A ver, no hay. Es decir, en secundaria no hay modelos claros a seguir. Uno de los problemas que tenemos en secundaria es que cada profesor es como un reino de taifa. Funciona a su aire. Tú no entras en el aula de los demás apenas entran en la tuya, y funcionas un poco por tu cuenta. El actual máster de secundaria te puede dar unas pautas, te puede echar una mano, pero al final va a ser tu experiencia la que va a determinar cómo llegas tú a los alumnos. Hay modelos, hay teorías, en el máster te los van a contar, pero al final tú vas a desarrollar eso en función de tu realidad. ¿Y tú piensas que se podría mejorar eso de alguna manera? A ver, fíjate, mis alumnos tienen muy claro lo que es un médico y tienen muy claro lo que es una enfermera, pero mis alumnos no tienen ni puñetera idea de a qué dedica el día un bioquímico, un ingeniero genético, un microbiólogo. Es decir, no hay modelos sociales de esa gente. Y lo mismo que no hay modelos sociales de esa gente para mis alumnos, no hay modelos del docente para una persona que se mete en unas oposiciones y quiere llegar a la docencia. Es muy complicado. El máster de secundaria, ahora mismo, yo he estado trabajando 5 años en el máster, quizá adolece de demasiada teoría y le haría falta más tiempo de práctica y en más centros. Ahora mismo se hace en un centro solamente, ves cómo trabaja un profesor, tienes un modelo, pero no tienes más. Es curioso porque durante las entrevistas te enfrentas a personas que han innovado realmente, o sea, que no solo personas que han empezado a trabajar dentro de una empresa o en un instituto, sino que se han creado un trabajo que antes no existía. Están innovando a nivel profesional. ¿Cómo se puede explicar eso a un chaval joven? ¿Cómo se puede transmitir el concepto de innovación en cualquier aspecto, incluido en el aspecto profesional, en cómo tú mismo te puedes labrar tu propio futuro simplemente creando, innovando? Mira, volvemos al máster de secundaria otra vez. El máster de secundaria es importante en el sentido de que te van a dar unas pautas, unos modelos, unas teorías para trabajar. Después te van a mandar al instituto a hacer prácticas y vas a conocer un modelo de profesor y vas a ver cómo trabaja. Si consiguiésemos durante ese tiempo enseñarle a los alumnos que lo que están viendo en el aula solo es tu realidad, tu solución al problema, pero que existen muchas más soluciones y que ellos, en función de los alumnos a los que se enfrenten, del nivel, de la edad, del grupo social, van a tener que innovar y convertir eso en su propia realidad. A través del máster sería un buen camino para conseguir eso. Sería un buen camino modificando un poquito la estructura actual del máster de secundaria. Oye, ¿y cómo está ahora mismo la situación en tu campo? ¿Cómo está la cosa de salidas profesionales ahora mismo en secundaria? Vamos a ver, tenemos la misma dualidad que casi toda la sociedad. Cada vez necesitaríamos más profesores y más jóvenes para atender a realidades muy distintas en nuestras aulas, pero tenemos un marco económico que nos está constriñendo de manera total y absoluta. Es decir, no se trabaja desde el instituto pensando qué necesita el pueblo, qué necesidades tenemos para resolver con estos alumnos, con este tipo de alumnos, y en función de eso vamos a hacer el centro. No, el centro nos viene hecho desde arriba. Y entonces nosotros sobrevivimos como podemos con los recortes. ¿Y tú notas que cada vez la gente joven tiene menos interés en ser profesor o maestro? A ver, yo he sido muchos años tutor de alumnos en prácticas. Entonces, me están viniendo dos tipos de alumnos. Gente muy vocacional, gente a la que realmente le apetece la educación, y gente, hace unos años tuve una alumna que tenía 6 másteres distintos, tenía 2 carreras, no había encontrado solución en el mundo académico,
y estaba haciendo el máster de secundaria por si acaso. Yeah. O sea, buscando una última salida, un sitio donde agarrarse para ver. Y luego, si nos vamos a la cantera más abajo, a nuestros propios alumnos de instituto, nuestros alumnos de instituto dicen que jamás serían profesores de ellos mismos. Claro. No. Dice que no soportarían 30 alumnos como ellos dentro del aula. Es muy curioso. No. Oye, ¿tú dirías que es de utilidad en tu mundo profesional tener un doctorado o tener experiencia investigadora? A ver, a mí me vino muy bien porque los puntos del doctorado me vinieron muy bien para aprobar la oposición. O sea que por ese lado, evidentemente, no son años perdidos. Sí. Para mí fueron años fantásticos. Y luego me ha venido muy bien, ya te dije, a la hora de encarar la educación, a la hora de ver formas diferentes, a la hora de trabajar. De hecho, esa inquietud de ver formas distintas me llevó al Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales en el año 2008 y estuve trabajando con ellos durante 5 años como profesor asociado, buscando eso, buscando formas diferentes. Yo qué sé, te puedo dar algunos ejemplos. Sí. Intentamos poner a los alumnos de cuarto de la ESO a trabajar en un congreso. Vamos a hacer que investiguen, vamos a hacer que sean capaces de explicar la ciencia, de contársela a sus compañeros, de discutirla, formas diferentes. Hemos hecho unidades didácticas de biodiversidad, de genética, de cosas distintas, buscando formas diferentes de trabajar el aula. Oye, y cuando volviste a la universidad, ya como profesor asociado en la Universidad de Murcia, ¿qué viste diferente desde los años tuyos de tesis? El problema es que no se parecía en nada, porque yo salí de la Facultad de Biología y retorné a la Facultad de Educación. ¿Vale? Entonces, claro, son dos realidades muy distintas. En la Facultad de Biología estás tratando de investigar lo último y entender lo último, y en la Facultad de Educación estás intentando cómo explicarle eso último que han descubierto los otros a la gente. Es completamente distinto. En cuanto a organización universitaria, lo mismo. En cuanto a carencias, muy fuertes. Muy fuertes. Quizás los años que yo viví en la universidad fueron los años en los que se estaba creando la Facultad de Biología. Se inyectó mucho dinero en aquel momento. Y los años que he estado en la Facultad de Educación, hasta el 2008 hasta el 2013, ha sido justo la crisis. Entonces ha sido la supervivencia del día a día. Pedro Pablo, tú eres ahora mismo catedrático de enseñanza secundaria. ¿Hace falta tener la tesis para ser catedrático? La escala de baremo puntúa, pero en principio se valoran un montón de cosas. Se valora tu trayectoria profesional completa, los años de docencia, se valoran las publicaciones que has hecho, tanto en investigación, las primeras, como todo lo último que he hecho en didáctica de las ciencias y demás. Se valoran cursos, congresos, en todo ese baremo. Un número más. Y a efectos prácticos, ¿para qué sirve ser catedrático en un instituto? Bueno, a efectos prácticos se supone que debería cobrar un poquito más, lo cual no es cierto porque me han subido la retención del IRPF, con lo cual cobro incluso menos que antes. Soy jefe de departamento, con lo cual tengo a mi cargo un grupo de gente para ponernos a trabajar en conjunto. No es nada especial. Y poco más. Poco más. Bien. Oye, ¿y qué habilidades nuevas has aprendido fuera de la academia y fuera del mundo de la investigación? La paciencia. Vale. La paciencia. La creatividad me la traje de la universidad, pero digamos que la he amplificado mucho en secundaria. El problema de secundaria, aparte del conocimiento que tú tengas personal, no se trata de saber mucho, se trata de cómo hacer que ese conocimiento llegue a otras personas, y para eso necesitas ser creativo, necesitas buscar cosas distintas. Empatía con los adolescentes. Los adolescentes son a la vez lo peor y lo mejor de mi profesión. Te pueden hacer la vida imposible, pero merece la pena trabajar con ellos. Es muy gratificante. Y no sé qué más, no sabría buscarte. Oye, ¿y cuándo te diste cuenta que de verdad te gustaba lo que estabas haciendo? ¿Cuánto tiempo necesita uno viniendo de otro sitio para darse cuenta de que le gusta la docencia? A ver, el año que yo empecé, en el año 90, que fue cuando yo aprobé la oposición en julio del 90, empecé a trabajar en un instituto aquí en Murcia, y ese primer año ya tuve la experiencia de trabajar con alumnos
que al acabar el curso vienen y te cuentan, oye, yo no tenía ni puñetera idea, no sabía qué iba a hacer, pero después de este curso que hemos hecho, yo creo que voy a tirar por aquí, creo que voy a hacer biológicas, creo que voy a hacer algo que tenga relación con el medio ambiente, y darte cuenta de lo que puedes influir en los alumnos, de hasta qué punto puedes motivar, despertar vocaciones, abrir caminos para la gente, a mí me resultó definitivo. Definitivo. Oye, ¿y hasta qué punto puedes tú inculcarle a un alumno el que algo sea interesante porque tiene salidas laborales o simplemente porque tiene que ser algo que sea parte de tu pasión vital? Yo, tal y como está el parque, yo huyo bastante de explicarle a los alumnos lo que tiene salidas laborales. Ajá. Es decir, mis alumnos ahora mismo son increíblemente pesimistas en eso y saben que salidas laborales no hay. O sea, en términos generales, ¿vale? Salidas laborales no hay. Entonces, mi idea es siempre decirles que busquen qué les gusta, en qué les gustaría trabajar, qué modelos tienen y que se dediquen a perseguir eso. Ajá. Si son buenos, probablemente tengan alguna salida laboral, si no aquí, en Singapur o en Hong Kong. Pero ahora mismo nuestros alumnos vienen como muy, muy, muy desmotivados en cuanto a salidas profesionales. Ellos están viendo lo que pasa a su alrededor. Yo estoy además en una localidad que pertenece a la Huerta de Murcia. El nivel socioeconómico no es especialmente alto. Entonces, bastante es que uno de estos chavales que yo tengo aquí tenga ganas de ir al bachillerato, del bachillerato pasar a la universidad y ganas de intentar hacer una carrera profesional en la academia. Es muy complicado para ellos. Oye, ¿has visto diferencia con los años, con el paso del tiempo? Sí. Los primeros años... yo llegué aquí a Ceutí con la implantación de la LOCSE en el año 92. Llevo aquí 25 años, voy a cumplir en septiembre. Y los alumnos han cambiado mucho en cuanto a su nivel de percepción de la realidad que les rodea. Los alumnos que yo tuve en los primeros años tenían mucho más claro que querían buscar salidas profesionales. Ellos sabían que estudiando enfermería, estudiando fisioterapia, medicina, algunas carreras determinadas en aquella época, conseguían una salida profesional. Ahora parte de ellos te dice, mira, yo voy a estudiar medicina porque me gusta, pero no sé dónde me va a llevar eso, ni sé dónde me va a llevar la biología o la ingeniería genética. No sé dónde me van a llevar. Oye, es bastante triste en ese sentido. ¿Y alguno quiere ser científico o investigador? Sí, muchos de ellos. ¿Sí? Muchos de ellos. Aquí hay una presión social. Cuando un alumno es brillante y es un alumno que saca notas altas hacia la medicina. Eso es... digamos, bastante inherente a la historia familiar, porque saben que es una salida, saben que ahí hay un nicho profesional que pueden ocupar más o menos fácilmente, pero sí últimamente estamos teniendo muchos alumnos que el mundo de la microbiología, el mundo de la ingeniería genética, ese mundo les atrae muchísimo. Y a poco que se lo pongas delante y que les ofrezcas un poco la visión de lo que hay, sí les apetece a muchos ser investigadores. ¿Y eso pasaba antes? No. ¿Qué es lo que ha cambiado? No, quizá no. No lo sé. La forma de ver ese mundo, la forma de ver el mundo de la genética, la ingeniería genética, las implicaciones sociales de la ingeniería genética. Fíjate, a la par que ha ocurrido eso, yo recuerdo alumnos al principio de mi carrera profesional que querían ir a historias de trabajo en el campo, querían ser biólogos de campo, por decirlo de alguna manera, ecólogos, querían ser... ingenieros agrónomos, cosas por el estilo, y eso se está abandonando. Está, como si dijésemos, haciéndose más atractivo el mundo del laboratorio y mucho menos atractivo el mundo del campo. Tienen menos contacto cada día con eso. Es curioso. Pero Pablo, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido encontrar en el mundo académico? La relación con los adolescentes. Esa fuerza, esas ganas de comerse el mundo, ese deseo de ser un poco dirigido, de que les abran camino. La gente en la universidad llega ya mucho más hecha, es más académico y menos personal la docencia en ese mundo. Muy bien. Pues ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica?
si les gusta la docencia, los estamos esperando. Necesitamos gente joven, gente que cambie completamente los institutos y les dé la vuelta. Pero bueno, cuestión de que persigan su sueño. Pues, doctor Pedro Pablo Moreno, muchísimas gracias por haber participado. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Gracias. Hasta luego. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. No os olvidéis de que nos podéis encontrar también en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, tenemos nuevo Instagram, en Facebook, en Telegram, en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellitas o dándole a like o simplemente escribiéndonos y mandándonos un comentario. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast, con las entrevistas, muchos artículos del blog, webs de utilidad en orientación de carreras para investigadores y para científicos. Y si lo que te interesa es recibir información sobre seminarios, talleres futuros, la newsletter, etcétera, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. Y por supuesto, para aquellos de vosotros que tengáis claro que necesitáis ayuda para realizar un cambio profesional, si contáis con tiempo y tenéis las ideas claras, escribidme a info@carrerascientificasalternativas.com y os cuento más sobre este nuevo programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. Bueno, mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y mil gracias por darle fuerza a este nuevo movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. Y como siempre, ¿alternativas a qué? Bueno, pues alternativas al mundo académico, pero también y sobre todo a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado. Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.